complicado triángulo amoroso basado en dinero. Nuestra historia comienza con David Marterson, un analista financiero de 58 años que vive en Fishers, Indiana. David era un hombre trabajador conocido por su mente inteligente y su comportamiento tranquilo. Vivió con su segunda esposa, Bibi, y tuvo 2 hijos adultos de su primer matrimonio, Rick y Lana. David era muy respetado en su comunidad y tenía un trabajo estable que le encantaba. David se graduó de la Universidad de Indiana con un título en finanzas. Tuvo una carrera exitosa trabajando para una conocida firma financiera en Indianápolis. A pesar de su apretada agenda de trabajo, David siempre sacó tiempo para su familia. La personalidad de David era cálida y amable. Sus hijos, Rick y Lana, lo querían mucho. Rick, de 25 años, estaba tratando de encontrar su camino en el mundo. Lana, de 24 años, admiraba a su padre y a menudo veía sus consejos para su negocio de juegos de eventos. La vida de David parecía perfecta por fuera, pero no era consciente de los oscuros secretos que pronto saldrían a la luz. En la mañana del 21 de diciembre de 2007, Lana Marterson, la hija de David de 24 años, se despertó temprano. Planeaba terminar algunos trabajos para su negocio antes de reunirse con un amigo para almorzar. Mientras bajaba las escaleras, se dio cuenta de que su padre aún no se había levantado. Era inusual porque David siempre era madrugador. Preocupado, Lana fue a la sala de estar, donde encontró a su padre acostado en el sofá. Al principio, pensó que estaba dormido. Ella lo llamó en voz baja: «Papá, es hora de despertar». Pero David no se movió. Lana se acercó a él y le sacudió suavemente el hombro. Cuando él seguía sin responder, notó que su piel estaba fría al tacto. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El corazón de Lana se aceleró mientras comprobaba si tenía pulso, pero no lo había, abrumada por el miedo y la confusión. Llamó al 911. «Mi papá no respira. Creo que está muerto», exclamó con voz temblorosa. El despachador le aseguró que la ayuda estaba en camino. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia llegaron al lugar. Los paramédicos confirmaron que David estaba muerto. Lana estaba en estado de shock e incredulidad, las lágrimas corrían por su rostro. No podía entender cómo su padre, que había estado sano y feliz el día anterior, podía haberse ido. El cuerpo de David yacía plácidamente en el sofá sin signos visibles de trauma. A primera vista, parecía ser una muerte natural. La noticia del repentino fallecimiento de David se extendió rápidamente por la comunidad. Amigos y vecinos se reunieron afuera de la casa de Marterson, susurrando en voz baja. La escena parecía apacible, pero el detective sintió que algo andaba mal. El cuerpo de David Marterson yacía en el sofá, como si se hubiera dormido plácidamente. No había signos de lucha ni lesiones visibles. Los socorristas ya estaban allí y los paramédicos habían confirmado la muerte de David. El detective comenzó su investigación examinando cuidadosamente la habitación. Se dio cuenta de que había una taza de té en la mesa de café junto a David, que parecía fuera de lugar dadas las circunstancias. El detective Pestian luego dirigió su atención a Lana, que todavía estaba en estado de shock y estaba siendo consolada por un vecino. Él le preguntó gentilmente sobre los eventos que condujeron al descubrimiento del cuerpo de su padre. Lana explicó que lo había encontrado esa mañana e inmediatamente llamó al 911. Mencionó que David parecía estar perfectamente bien la noche anterior e incluso había estado esperando con ansias la fiesta de Navidad de la oficina. A medida que avanzaba la investigación, el detective Pestian llamó al forense para realizar un examen preliminar del cuerpo de David. La forense señaló que, si bien no había lesiones externas, la piel de David tenía una decoloración inusual. El doctor Taylor sospechó de envenenamiento y tomó muestras para pruebas toxicológicas. El informe toxicológico preliminar indicó la presencia de una toxina rara en el sistema de David, confirmando la sospecha.
Este descubrimiento cambió el curso de la investigación, convirtiéndola de una posible muerte natural en un presunto homicidio. La primera sospechosa en el caso fue Bibi Markerson, la segunda esposa de David, de 19 años. Bibi era conocida por su encanto y naturaleza sociable. Trabajaba como organizadora de eventos y era muy querida en su comunidad. Bibi a menudo organizaba eventos memorables y era conocida por su atención al detalle. Sin embargo, bajo su exterior amistoso, Bibi tenía una vida personal complicada. Visitaron a Bibi en su oficina y le pidieron que fuera a la comisaría para interrogarla. En la comisaría, el detective Pestian comenzó el interrogatorio. Bibi parecía tranquila pero cautelosa. Explicó que había pasado la noche anterior en casa con David, viendo películas emblemáticas y disfrutando de una noche tranquila en casa. Cuando se le preguntó sobre su relación con David, Bibi la describió como amorosa y de apoyo. Sin embargo, el detective Pestian insistió más, mencionando rumores de un romance entre Bibi y su hijastro, Rick. El comportamiento de Bibi cambió ligeramente. Ella negó cualquier relación romántica con Rick, insistiendo en que solo eran cercanos debido a su amor compartido por la planificación de eventos. A pesar de su apariencia tranquila, las respuestas de Bibi eran a menudo vagas y evasivas. Los detectives sabían que necesitaban pruebas más concretas. A medida que continuaba el interrogatorio, el detective Peschin le preguntó a Bibi sobre la taza de té encontrada junto al cuerpo de David. Bibi dudó antes de explicar que era parte de su rutina nocturna que David tomara té antes de acostarse. Ella insistió en que no tenía idea de cómo la toxina podría haber llegado al té. Sus respuestas parecían ensayadas y el detective Peschin notó su creciente nerviosismo. El motivo de Bibi era cada vez más claro. Si realmente estaba teniendo una aventura con Rick, la muerte de David podría liberarla de un matrimonio sin amor y permitirle estar con Rick abiertamente. Los detectives también descubrieron registros financieros que mostraban que David tenía una póliza de seguro de vida sustancial, con Bibi como beneficiaria. La investigación sobre Bibi Marterson apenas comenzaba. Los detectives estaban decididos a descubrir la verdad detrás del asesinato. A medida que los detectives continuaban su investigación, sabían que tenían que profundizar en la vida personal de Bibi y su relación con Rick. El segundo sospechoso en el caso era Rick Marterson, el hijo de David de 25 años. Rick era conocido por su mente aguda e ingenio. Tenía una relación complicada con su padre y había pasado algún tiempo en un centro psiquiátrico. Rick había desarrollado recientemente una relación romántica con su madrastra, Bibi, lo que lo convirtió en el principal sospechoso. El detective y su equipo llegaron al apartamento de Rick. Él lo saludó con una mirada cautelosa, consciente de la gravedad de la situación. Los detectives le pidieron que fuera a la comisaría. El detective comenzó el interrogatorio. Rick parecía tranquilo pero cauteloso. Explicó que había estado en su apartamento la noche antes de la muerte de David, trabajando en un proyecto. Cuando se le preguntó sobre su relación con su padre, Rick admitió que tenían sus diferencias, pero insistió en que nunca le haría daño. El detective luego sacó a relucir los rumores del romance de Rick con Bibi. La actitud tranquila de Rick flaqueó ligeramente. Admitió tener sentimientos por Bibi, pero negó cualquier participación en la muerte de David. Afirmó que su relación fue consensuada y que habían planeado hablar con David al respecto después de las vacaciones. Los detectives presionaron aún más, preguntándole a Rick sobre sus recientes problemas financieros. Rick reveló que había estado luchando contra una adicción a la marihuana y había estado pidiendo dinero prestado a su padre para mantener su hábito. También admitió que había estado chantajeando a Bibi por dinero, amenazando con exponer su aventura ya que ella no le pagó. El motivo de Rick era cada vez más claro. Si David estuviera fuera de escena, Rick podría obtener acceso a más dinero y continuar su relación con Bibi sin temor a ser expuesto. Los detectives también descubrieron que Rick había comprado recientemente una gran cantidad de la rara toxina encontrada en el sistema de David.
A pesar de su apariencia tranquila, las admisiones de Rick y los posibles motivos lo convirtieron en el principal sospechoso. El detective sabía que necesitaban más pruebas para confirmar o descartar su participación en la muerte de David. La investigación sobre Rick Marterson apenas comenzaba y los detectives estaban decididos a descubrir la verdad. El 23 de diciembre de 2007, el detective recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Se habían encontrado nuevas pruebas en la casa de David Marterson. El descubrimiento supuso un avance crucial en el caso. Esa misma mañana, una vecina había notado algo inusual mientras paseaba a su perro. Vio un sobre que sobresalía de debajo de una maceta en el porche de los Marterson. Curiosa, lo recogió y vio que iba dirigido al detective Pestian. El vecino llamó inmediatamente a la policía y el detective Pestian acudió rápidamente al lugar. El sobre contenía una carta y un pequeño frasco. La carta no estaba firmada, pero proporcionaba información detallada sobre la rara toxina encontrada en el sistema de David. El escritor afirmó saber quién era el asesino y proporcionó detalles específicos sobre cómo se había adquirido y utilizado la toxina. La carta también mencionaba un alijo de documentos ocultos en el ático de los Marterson que revelarían el verdadero motivo detrás del asesinato. El detective y su equipo obtuvieron rápidamente una orden para registrar el ático. En el interior, encontraron una caja de seguridad. Usando herramientas para abrirlo con cuidado, descubrieron varios documentos importantes, incluidos registros financieros, cartas personales y un plan detallado que describía cómo se llevaría a cabo el asesinato. Los documentos apuntaban a una conspiración bien planeada. Entre los papeles había un recibo de la compra de la rara toxina, fechado 2 meses antes de la muerte de David. El nombre que figuraba en el recibo era Lana Marterson, la hija de David de 24 años. Los detectives se sorprendieron por esta revelación, ya que Lana no había sido la principal sospechosa hasta ese momento. Las nuevas pruebas pintaron una imagen diferente del crimen. El detective y su equipo revisaron los documentos a fondo, descubriendo los motivos ocultos de Lana. Las cartas revelaron sus profundos celos por la relación de Rick con Bibi y su deseo de eliminar a su padre de la escena para obtener el control de las finanzas de la familia y el negocio de planificación de eventos que coposeía con Bibi. La policía respondió a esta nueva evidencia llamando a Lana para interrogarla más a fondo cuando se enfrentó a los documentos. El comportamiento de Lana cambió de cooperativo a defensivo. Al principio negó cualquier participación, pero finalmente se derrumbó bajo presión, revelando el alcance de su participación en el complot. Las nuevas pruebas proporcionaban un motivo claro y vinculaban a Lana directamente con el crimen. La policía continuó reuniendo más información. La tercera sospechosa en el caso fue Lana Marterson, la hija de David de 24 años. Lana era una joven pragmática y ambiciosa que era copropietaria de un negocio de juegos de eventos con Bibi. Era conocida por su arduo trabajo y dedicación y era ferozmente leal a Bibi. Sin embargo, sus celos y emociones complejas agregaron una capa de intriga al caso. El detective y su equipo llamaron a Lana para interrogarla. Lana llegó a la estación, visiblemente nerviosa, pero tratando de mantener la compostura. Lana describió a su padre como cariñoso y comprensivo, pero admitió que tenían sus diferencias, especialmente con respecto al negocio familiar y su vida personal. Cuando el detective sacó a relucir los documentos recién descubiertos, el comportamiento de Lana cambió. Se puso a la defensiva, negando cualquier implicación en la muerte de su padre. Sin embargo, los detectives le presentaron el recibo de la rara toxina, que llevaba su nombre. La evidencia era abrumadora y la historia de Lana comenzó a desmoronarse. Lana finalmente confesó su participación en el complot. Admitió sentir celos de la relación de su hermano, Rick, con Bibi y del control de su padre sobre las finanzas de la familia. Lana vio la oportunidad de hacerse con el control del negocio y de la herencia de su padre eliminándolo. Ella le había suministrado a Bibi la rara toxina, animándola a usarla para envenenar a David.
Los detectives quedaron atónitos por la fría y calculada confesión de Lana. Ella reveló cómo había manipulado tanto a Bibi como a Rick para lograr sus objetivos. Sus celos y ambición la habían llevado a cometer un crimen atroz, traicionando a su propia familia en el proceso. El motivo de Lana quedó claro. Quería eliminar a su padre de la escena para obtener el control financiero y quedarse con Bibi para ella. Su amor no correspondido por Bibi y los celos de la relación de Rick con ella alimentaron sus acciones. La confesión de Lana proporcionó la pieza final del rompecabezas, vinculándola directamente con el crimen y revelándola como la verdadera mente maestra detrás del asesinato. La confesión detallada de Lana, junto con la evidencia física, proporcionó una imagen clara de su participación. La investigación sobre Lana Marterson reveló una escalofriante historia de celos, manipulación y traición, lo que los acercó a resolver la verdad. La asesina fue Bibi Marterson, la esposa de David de 19 años. Sus motivos eran una mezcla de desesperación por escapar de su matrimonio sin amor y el deseo de estar con su hijastro, Rick. El plan de Bibi fue meticulosamente elaborado. Había comprado una toxina rara con la ayuda de Lana, la hija de David. Bibi luego mezcló el veneno en el té de la noche favorito de David. El veneno causaba una muerte lenta y dolorosa, que inicialmente parecía natural debido a sus sutiles síntomas. Bibi pensó que había planeado el crimen perfecto, pero las pruebas contaban una historia diferente. El detective Pestian revisó la evidencia por última vez antes de dirigirse a la casa de Marterson para realizar el arresto. Bibi se había convertido en la principal sospechosa después de la confesión de Lana, el plano detallado encontrado en el ático. El informe toxicológico y el recibo de la rara toxina apuntaban a la participación de Bibi. Los detectives estaban listos para llevarla ante la justicia. Cuando el detective y su equipo se acercaron a la casa de los Marterson, vieron parpadear las luces navideñas festivas. A pesar de la alegría navideña, el ambiente era tenso. Los detectives llamaron a la puerta y Bibi respondió, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y miedo. Bibi Marterson, estás bajo arresto por el asesinato de David Marterson, anunció el detective. Bibi se sorprendió, pero rápidamente se recompuso. La esposaron y la llevaron al coche de policía, mientras sus vecinos la miraban con incredulidad. En la comisaría, Bibi fue interrogada de nuevo. Esta vez, con todas las pruebas presentadas ante ella, se quebró y confesó. Ella admitió haber envenenado a David para estar con Rick y escapar de su infeliz matrimonio. También reveló que Rick la había estado chantajeando para obtener dinero para apoyar su adicción a las drogas. Sintiéndose atrapada y traicionada, Bibi esperaba que confesar le trajera algo de indulgencia. La reacción de la familia de David fue una mezcla de alivio y tristeza. Sus hijos, Rick y Lana, quedaron devastados por la traición y la pérdida. Los vecinos y amigos que habían conocido a los Marterson se sorprendieron al enterarse de la verdad. La pequeña ciudad de Fishers, Indiana, se vio sacudida por la noticia del asesinato y los oscuros secretos que habían salido a la luz. El juicio de Bibi Marterson comenzó el 10 de febrero de 2008 en Fishers, Indiana. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, familiares y curiosos. La fiscal expuso la evidencia metódicamente, explicando cómo Bibi había comprado la rara toxina con la ayuda de Lana y la usó para envenenar a su esposo, David. Describió los motivos financieros y románticos, destacando la desesperación de Bibi por escapar de su matrimonio y estar con Rick. Llamó a varios testigos, incluido el detective, quien detalló la investigación y las pruebas encontradas. El abogado defensor argumentó que Bibi fue coaccionada por Rick y Lana. Pintó a Bibi como una víctima de manipulación, desesperada y asustada. La defensa trató de desmenuzar la línea de tiempo y los motivos de la fiscalía, sugiriendo que Rick y Lana fueron los verdaderos autores intelectuales. La sala del tribunal estaba tensa a medida que se desarrollaba el juicio. La familia de David se sentó en la primera fila, con una mezcla de tristeza y rabia. Escucharon atentamente mientras ambas partes presentaban sus argumentos.
El jurado se mostró visiblemente afectado por los emotivos testimonios y las pruebas detalladas. Después de varios días de deliberación, el jurado encontró a Bibi Marterson culpable de asesinato en primer grado. Bibi mostró poca emoción cuando se leyó el veredicto, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas revelaron su miedo. El juez sentenció a Bibi a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia trajo un sentido de justicia a la familia de David, aunque el dolor de perderlo permanecía. Los hijos de David, Rick y Lana, se vieron profundamente afectados. Rick, que ya luchaba contra su adicción a las drogas, le resultó difícil lidiar con la culpa y la vergüenza. Lana, a pesar de su participación, expresó remordimiento y cooperó con las autoridades, lo que resultó en un cargo menor y una sentencia reducida. La conclusión del juicio marcó el final de un capítulo trágico para la familia Marterson. Rick Marterson, el hijo de David de 25 años, fue el que más luchó. Su adicción a las drogas había empeorado durante el juicio y le costó mucho lidiar con la culpa y la vergüenza de su relación con Bibi. Se registró en un centro de rehabilitación en Indianápolis con la esperanza de superar su adicción y comenzar de nuevo. El camino hacia la recuperación fue largo y desafiante, pero Rick estaba decidido a cambiar su vida. Lana Marterson, la hija de David de 24 años, se enfrentó a sus propios desafíos. El asesinato y la manipulación de Bibi habían quedado expuestas durante el juicio. A pesar de su cooperación con las autoridades, recibió una condena reducida de 5 años de prisión. Lana expresó un profundo remordimiento por sus acciones y planeaba usar su tiempo en prisión para reflexionar y rehabilitarse. Déjanos tus comentarios y opiniones. Gracias por visitarnos.